¿Quién me puede decir qué libro estamos estudiando? ¿Cómo? Colosenses. ¿Qué capítulo vamos? Capítulo 7. No, si llega hasta el 4 solamente. Capítulo 1. Muy bien. Bueno, así como ya ustedes mismos lo han dicho, continuamos con una serie de predicaciones basadas en el libro de Colosenses. La semana pasada, guiados por nuestro hermano Eduardo, pudimos ver que vimos primeramente la supremacía de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el supremo, el máximo, la máxima autoridad, el primogénito de la creación, y no porque sea el primero creado, sino porque es el máximo en autoridad, el primero que tiene autoridad. Vimos que Él es el jefe de la creación y es el jefe, todo ha sido creado para Él y por Él mismo. También vimos que Cristo es la imagen del Dios invisible. Esto nos confirma que Jesús es Dios. Entonces, ese mismo Dios vive en cada uno de los que le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Hoy vamos a estar viendo que por medio de ese mismo Dios, por medio de Jesús, nosotros hemos sido reconciliados con Él para poder obtener la salvación y la vida eterna. Tengo una historia que quiero contarles. Ya yo lo he hecho en otras oportunidades, pero hace ya mucho tiempo. Y quizás lo que ya la han oído se les puede haber olvidado y así la recuerdan. Y sé que hay muchos aquí, muchas personas nuevas que no la han oído y sería bueno para ellos escucharla. Lo cierto y lo importante para mí de esta historia es que va relacionada con el texto que vamos a estar viendo hoy. Y se trata de un hombre que trabajaba en el aeropuerto internacional de Maiquetía. Este es el aeropuerto más grande de Venezuela. Y este hombre era segurita. Sus funciones eran el cuidado de las instalaciones, del equipaje, de la carga, todo lo que era procedente de los vuelos, todo lo que pertenecía tanto a empresas de carga como a los pasajeros. Pero este hombre, abusando de su autoridad, hacía todo lo contrario de lo que realmente él debería hacer. Este hombre se robaba las maletas por completo. Y si no se las robaba, las abría y sacaba dentro de las maletas la pertenencia más costosa o lo que más le agradaba a él y volvía a mandar la maleta hacia los pasajeros. Este hombre formaba parte de una mafia que trabajaba con contrabando. Eran contrabandistas de todo tipo de mercancías. No pagaban los derechos ni los impuestos legales que deberían pagar. Incluso a veces no pagaban ni la mercancía. Esta mafia también trabajaba con documentación pertinente para poder viajar, como pasaportes, visa, otra serie de documentos que hacen falta, los billetes, falsificaban los billetes. Esta mafia también vendía lugares o plazas en los aviones. Cuando los aviones estaban a tope, fulles, quitaban la reserva de algún pasajero que ya la tenía y después vendían ese puesto al mejor postor. Así que si ustedes viajaron tanto ir como venir de Venezuela del año 84 al 2001 y le faltó pertenencias en su equipaje, puede ser que este hombre haya sido este hombre. Y si no fue él, fue la mafia a la cual él pertenecía. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, que primeramente decirles que se ubiquen en el lugar de estas personas, que fueron estafadas, que fueron robadas, que fueron engañadas. ¿Ustedes le perdonarían? Sinceramente. Bueno, dicen que el que calla otorga, ¿no? Pues bueno, este hombre, a pesar de todo lo que hacía, era muy adinerado, tenía muchísimo dinero. Por falta de dinero, que no sea, como dice.
Pero este hombre sentía que le faltaba algo en su corazón, en su vida. No se sentía completo. Este hombre empezó a tener dificultades en su matrimonio, con su familia, con sus compañeros de trabajo, con sus amigos. Incluso fue despedido. Este hombre, en medio de todas estas circunstancias adversas, le predicaron de Cristo. Este hombre conoció a Cristo y lo más importante es que le recibió en su corazón. ¿Cristo le perdonaría? Sí, verdad que sí. Bueno, quiero que estén pendientes porque más adelante vamos a estar hablando un poquito más de esta historia y vamos a ver cómo esta historia realmente se relaciona con el texto que vamos a estar viendo hoy. Bueno, ya empezó a fallar esto. Ah, sí, está apagado. Bueno, el título de la prédica de hoy es En Cristo estamos completos. Y vamos a ver Colosenses, que ustedes mismos lo dijeron, capítulo 1, pero desde el versículo 21 al 29. Hoy terminamos este capítulo. La próxima semana empezamos en el 2. Y como todo texto que hemos compartido, este también trae una enseñanza para nosotros. Y es que los verdaderos creyentes estamos completamente reconciliados con Dios. Dios nos ha perdonado por medio de Cristo, para ser como Cristo y proclamar sus verdades. Sí, Dios y Padre, Señor, te damos gracias por tu palabra escrita, Señor, en la cual tú nos das indicaciones para nuestro diario vivir. Gracias que por medio de ella, conociéndola aún en medio de las dificultades, Señor, sentimos paz y gozo porque sabemos que tú estás con nosotros, Señor. Quiero pedirte hoy, Señor, especialmente por mí, para que yo pueda transmitir tu mensaje bien, certero, exacto, como tú lo indicas en tu palabra, Señor, y que todos nos podamos nutrir de ella, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que hable por medio de mí, Señor, y quiero, Señor, dejar el control de esta predicación, por la cual también te alabamos y te glorificamos, pero seas tú, Señor, quien la lleve y seas tú, Señor, quien nos hable. En tu nombre, Señor, oramos dándote las gracias. Amén. Vamos a ir directamente al texto y vamos a empezar con los 3 primeros versículos. Lo tienen ahí en la pantalla, también lo pueden buscar en sus Biblias. Vamos a leer del 21 al 23. Y dice: en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado con el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte, con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación, debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Pablo escribió esta carta dirigiéndola a los creyentes que estaban en Colosas, pero con un sentido universal para todos los creyentes. O sea que esta carta fue escrita para ti y para mí también. Pablo nos dice que Jesús habitó en un cuerpo humano para poder obtener el perdón de nuestros pecados. Cristo nos ha reconciliado con Dios. Y estos 3 versículos forman el corazón de lo que es realmente el Evangelio. Estos 3 versículos nos dan el significado de lo que es el Evangelio, el significado de lo que es ser salvado por Dios. En las Escrituras encontramos muchas palabras que definen a un hombre o a una persona que ha sido salvada por Dios, justificado, redimido. Pero aquí encontramos una en especial que es como más calurosa: reconciliados. Esta palabra, y como dice el texto, Dios nos ha reconciliado con Él por medio de Jesús. Reconciliado significa
un cambio de estado. Éramos enemigos, de ser enemigos, incompatibles, a ser amigos, a ser compatibles con Dios. Y Dios ha pasado de ser ese gran juez que nos va a castigar o a condenar por nuestros pecados, a ser nuestro Padre que nos ama, a ser ese Padre que nos ampara. Y Jesús ha pasado de ser ese león que pudiera destruirnos a ser el Cordero que nos perdona. Y como dice el libro el texto que estábamos leyendo ahora, los colosenses y también nosotros, porque acuérdense que esto está escrito también para nosotros, estábamos alejados de Dios y éramos sus enemigos. Es como cuando un matrimonio entra en un horrible divorcio. Lamentablemente la pareja se separan. Y alejados no solamente en el sentido de espacio o geográfico, así como yo y algunas de las personas que estamos aquí, tenemos nuestros familiares alejados porque están en el exterior. Sino está hablando aún de aquellas personas que viven cerca la una de la otra, incluso hasta en la misma casa, pero no se hablan. Pueden pasar días, meses, años y esta relación es lamentable, pero no se mantiene. Es algo verdaderamente triste porque posiblemente o seguramente esta relación estaba bien, pero por alguno de los dos, por las ofensas o por el maltrato de uno de los dos o de ambos, puede ser también, estos estaban separados y no se relacionan. Nosotros fuimos creados por Dios, pero por nuestros pecados estábamos separados de Él. Incluso dice la palabra que también éramos sus enemigos. Permiso. ¿Dónde me quedé? También éramos sus enemigos. No existía ninguna relación entre nosotros y Dios. Por nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, era totalmente a lo que Dios quería para que fuéramos realmente reconciliados con Él. Estábamos en el mundo de las tinieblas. ¿Tú recuerdas cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Te imaginas cómo sería ahora si no le hubieses conocido? Horrible, ¿verdad? Pero quizás digas, bueno, yo antes de conocer a Cristo no era malo, no era tan mala persona. Yo era buena gente. Pero quiere que te diga algo. Este texto dice que ni aún la persona más buena que haya pisado esta tierra, como para dejarlo más claro, como la Madre Teresa de Calcuta, como Nelson Mandela, como la princesa Diana, estas personas también son enemigos de Dios. Puede ser que lo que ellos hacen aparenta o se ve bien, está bien lo que ellos hacen, pero siguen siendo enemigos de Dios porque ellos están sirviéndose a sí mismos. Están deleitándose para quedar bien con los demás y con ellos mismos. No están sirviendo a Dios verdadero. No se puede servir a Dios si no lo conoces de espíritu y en verdad. Y cualquier mínimo pecado, por más sutil que sea, nos separa de nuestro Señor Jesucristo. Podemos, ahora que hemos reconocido a Dios, los que estamos aquí, los que hemos confesado a Cristo como Señor y Salvador, te puedo decir, hermano, regocíjate, porque Dios te ha perdonado. Dios te ha reconciliado con Él por medio de Jesucristo, mediante su cuerpo que padeció, que sufrió. Jorge nos estuvo hablando de eso en la Santa Cena, lo que padeció Él por nosotros. Y debemos siempre recordar ese sacrificio que hizo Jesús. Pero fíjate en algo muy importante. No solamente nos reconcilió,
perdonen que se me pasó el principio, de lo que estamos leyendo ahora. El creyente por medio de Cristo recibe la completa reconciliación con Dios que le motiva a seguir viviendo, a vivir como Cristo. Pero Jesús nos ha reconciliado con Dios y debemos gozarnos de esto. Pero más allá, fíjate bien, hermano, lo que dice, a fin de presentarlo santo. Ahora se saltó. Ahí. A fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él. O sea que Jesús te va a presentar delante de Dios sin ninguna corrupción. Te va a presentar limpio. Te va a presentar que no va a tener ninguna queja delante de ti. Y santo quiere decir que somos apartados. Apartados en este caso para Dios. Intachable es que no hay nada que nos impida que nosotros podamos dar nuestra vida en adoración a Dios. E irreprochable, nadie podrá juzgarnos por nuestras deudas, porque no tenemos ninguna delante de Dios, porque Jesucristo las ha pagado todas. Jesús ha pagado nuestras deudas. Para mí esto es increíble y me encanta sinceramente esta parte de este texto o este versículo, porque nos da a entender que lo que éramos y lo que somos delante de Dios queda totalmente olvidado. Jesús le va a decir a Dios: papá, te presento a José Ángel, santo, intachable, irreprochable. Papá, te presento a Aida, santa, intachable e irreprochable. Papá, te presento a Luis, aquel que se robaba las maletas en el aeropuerto, aquel que traficaba, aquel que contrabandeaba. Papá, ahora te presento a Luis, santo, intachable e irreprochable. Wow. Y yo no hice nada. Todo lo hizo Él. Él me redimió, Él me perdonó, Él me reconcilió con Dios por medio de su sacrificio. Y Él ahora lo que quiere es que nosotros vivamos para Él, que vivamos obedeciendo su palabra, siguiendo sus instrucciones, porque Él nos sacó del mundo, de las tinieblas donde estábamos, para traspasarnos, para trasladarnos al reino de su Hijo amado. Y ahora tenemos un Rey, tenemos un Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿estamos viviendo para Él? ¿O seguimos viviendo nuestra vida como nosotros queremos? ¿Seguimos pecando? Dios quiere reconciliarse con nosotros. Él quiere que seamos su amigo. Dios quiere que podamos siempre acercarnos a Él en cualquier situación de nuestras vidas. Pero Él nos está pidiendo aquí una condición. Y fíjate, si tú quieres que Dios te presente santo, intachable e irreprochable, si Jesús delante de Dios dice, con tal de que te mantengas firme en la fe, bien cimentado y estable, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Dios quiere que te mantengas firme en su palabra, que reconozcas siempre que en Él puedes obtener todo mientras obedezcas lo que Él te indica por medio de su palabra. Puede ser que nos equivoquemos, pero Él siempre está esperando
que acudamos a Él en cualquier situación de nuestras vidas. Él ha hecho todo por nosotros, pero ¿sabe qué? También nosotros debemos poner algo de nuestra parte. Y hace unos meses atrás estuve hablando con una persona que ha dejado de congregarse. Y hablando con ella, esta persona me dice que lo ha hecho porque hay hipocresía en la iglesia. Yo estuve rato hablando con ella o con esa persona y traté de decirle que eso no era suficiente para que ella abandonara el camino del Señor y que si era posible, no se sentía bien, pues que se congregara en otra iglesia, pero que eso no es suficiente. Y mientras hablaba con ella me vino a la mente una anécdota del pastor John MacArthur, que no se lo dije a ella, pero en una situación similar, él se encuentra por la calle con una persona que ha tenido tiempo sin congregarse. Y él se acerca y le dice, oye hermano, ¿por qué no en inglés me imagino? Oye hermano, ¿por qué tienes tiempo que no te congregas, que no vas a la congregación, te reúnes con los hermanos? Y dice, no, lo que pasa es que en esa iglesia hay muchos hipócritas. Y el pastor le dice, eso era todo, pero no te preocupes, que ahí tenemos espacio para otro. Cuando nuestra mirada está puesta en lo exterior, en lo que hacen los demás, en lo que puede suceder, y realmente no estamos viendo el sacrificio, lo que hizo Cristo por nosotros. Estamos actuando conforme a nuestros propios instintos. Estamos actuando conforme nosotros queremos, porque no estamos siendo agradecidos por lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sabe qué? Somos hipócritas al hacer eso. Dice el Señor, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y dice que nadie las arrebatará de su mano. O sea que lo debemos seguir sin importar lo que esté pasando alrededor. Pero esto no quiere decir que un creyente, un verdadero creyente, no pueda pecar o que sea perfecto. No. Pero sí es verdad que si has recibido verdaderamente a Cristo en tu corazón, debes mantenerte firme. Y mantenerse firme es perseverar, seguir caminando, aunque tengas dificultades, aunque tengas malos momentos, aunque peques, hermano. ¿Ustedes se acuerdan la ilustración que nos dio David de los edificios más altos del mundo? Pues estos edificios, ¿por qué se mantenían firmes? Porque estaban bien fundamentados. Estos edificios, al estar bien fundamentados, se mantienen elevados, se mantienen altos. A pesar de que pueda ocurrir cualquier tormenta, se mantendrán elevados. Y asimismo, el verdadero creyente, el que realmente ha conocido a Cristo, debe mantenerse firme en la fe, estable en su diario vivir, compartir con sus hermanos, aunque tengan dificultades, porque las hay, es como una familia. En una familia también hay dificultades. Un verdadero creyente lee la palabra de Dios todos los días, ora, comparte con sus hermanos y trata de seguir y imitar a Cristo en cada situación de su vida. Dios no quiere que si hace 5, 10, 20 años le recibiste y después sigas actuando como a ti te dé la gana, como tú quieras. No. Y hemos visto, estudiando y compartiendo este libro de Colosenses, que Dios quiere que le conozcamos, que buscamos de Él, que nos nutramos del conocimiento de su palabra, que podamos entenderla y que podamos obedecerle. Y eso solo lo encontramos en su palabra, por medio de su palabra. Piénsalo. Cristo, el que es la expresión perfecta de Dios, está en ti. Cristo, el que creó el mundo,
está en ti. Cristo, el que es la cabeza de la iglesia, está en ti. Y entonces, ¿qué más queremos nosotros? No nos hace falta más nada. Nosotros debemos perseverar en la búsqueda de nuestro Señor Jesucristo, cumpliendo, obedeciendo su palabra. Y si nos equivocamos, pues pedimos perdón, Señor, y seguimos adelante. Debemos perseverar, debemos mantenernos firmes para que podamos ser reconciliados con Dios por medio de Jesucristo. En Cristo estamos completos. Y ahora que estamos completos y reconciliados con Dios, ¿qué debemos hacer? Vamos a ver qué nos dice el texto. Vamos a estar leyendo los versículos del 24 al 29, que dicen lo siguiente. Con su permiso. Ahora bien, me alegro en medio de mis sufrimientos por ustedes y voy contemplando en mí mismo lo que falta de las aflicciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la iglesia. De esta llegué a ser servidor según el plan que Dios me encomendó para ustedes. El dar cumplimiento a la palabra de Dios, anunciando el misterio que se ha mantenido oculto por siglos y generaciones, pero que ahora se ha manifestado a sus santos. A estos Dios propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. A este Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos, para presentarlos a todos perfectos en Él. Con este fin trabajo y lucho fortalecido por el poder de Cristo que obra en mí. Y esta segunda parte del texto trae también un principio para nuestra vida cristiana, que dice que el creyente debe perseverar en predicar el evangelio de Jesucristo para que otros también se reconcilien con Dios. Hemos visto, y los que hemos estudiado y a lo largo de la Biblia, que Pablo fue hecho apóstol, fue hecho ministro y representante del evangelio de Jesucristo. Nosotros debemos escuchar su mensaje, escuchar lo que está en la palabra, porque es un mensaje de Dios para nosotros. Pero igualmente nosotros también somos ministros del evangelio de Jesucristo. Nosotros somos representantes de Dios. Y Pablo nos dice que para seguir a Cristo debemos seguir sufriendo, padeciendo dificultades. Y esas aflicciones, Él las hace. Él sigue adelante aún en medio de esto, porque está haciéndolo en favor de la iglesia. No quiere decir que el sacrificio hecho por Cristo ha sido suficiente para salvarnos. No. Él está diciendo o está hablando que seguir a Cristo sufriendo por Él es demostrar a los demás el amor de Cristo por ellos. Es mostrar lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Es mostrar el sacrificio que Dios hizo por cada uno de las personas o habitantes de este mundo. Nosotros ya le hemos reconocido como nuestro Señor y Salvador, pero hay muchas personas que aún no lo han hecho. Y nosotros aún en medio de las aflicciones, en medio de las circunstancias difíciles, de las pruebas, debemos seguir predicando el evangelio de Jesucristo. Muchas veces no solo con hablar, yo creo que más de las veces, sino con nuestra manera de actuar. Y eso es lo que vamos a estar viendo. Hay esposos que tienen sus esposas, o hay esposas que tienen sus esposos que no se han reconciliado con Dios, que no han recibido a Cristo en sus corazones.
Estos esposos o a su vez esposas sufren porque cumpliendo la palabra del Señor, sabiendo que en su pareja no hay esa relación con Dios y que saben que es lo mejor que les puede suceder. Pues estas personas están sufriendo y padeciendo las aflicciones por Cristo. Pero también son de bendición porque en medio de su familia son la luz, están reflejando la palabra de Dios, están haciendo lo que Dios le indica para que sus familiares, en este caso su esposo o su esposa, puedan reconocer a Cristo como su Señor y Salvador. También cuando hay hermanos que predican en naciones donde no está permitido hablar de Cristo, pero sin embargo ellos lo hacen. Son capaces de ir a la cárcel e incluso hasta de morir. Estos hermanos están padeciendo los sufrimientos por Cristo. Estos hermanos están dando ejemplo de predicar el evangelio de Dios. Y esto no quiere decir que la vida del creyente es toda una vida de sufrimiento. No. Lo que nos quiere decir este texto es cuando sufrimos por Cristo, estamos demostrando el gran amor de Cristo a la humanidad. Estamos mostrando el amor de Cristo a los que están a nuestro alrededor. Es más, aún en esas dificultades, nosotros que hemos conocido a Cristo, debemos vivir con gozo, alegría, porque lo que estamos viviendo en esta vida es poco para que lo que nos espera estando con Cristo en la vida eterna. Amén, hermano. Y si hay hermanos que están dispuestos a ir a la cárcel o hasta morir, ¿por qué nosotros no podemos predicar de Cristo? ¿Por qué nosotros no podemos llevar el evangelio de Jesucristo a todas las personas? Si nosotros queremos seguir a Cristo, tenemos que estar conscientes de que en medio de su predicación, de dar ejemplo de su palabra, vamos a sufrir, podemos sufrir. Quizás puede ser la burla de tus compañeros de trabajo o de clase, porque a ellos les parece raro o extraño que tú no digas chisme, que no digas mentira, que no robes, porque algunos se roban las cosas en su trabajo, que no cometas adulterio. También puede ser objeto de burla porque no estás dispuesto a trabajar ilegalmente, porque quieres trabajar como debe ser. Y puedes dejar trabajos porque no cumplen los requisitos que exige la autoridad. También puedes ser rechazado por un familiar que no acepta tu forma de ser como cristiano. Pero ¿saben qué, hermanos? En medio de estos sufrimientos debemos gozarnos porque estamos predicando de Jesucristo a las personas que están a nuestro alrededor. Todo sufrimiento que padecemos por Cristo debe darnos gozo y alegría porque estamos dando a conocer el evangelio de Jesucristo. Pablo dice que lo hace por el bien de la iglesia. Y si nosotros aquí como iglesia predicamos, seguimos ese ejemplo, eso va a ser de beneficio no para el local, sino para las personas que aquí estamos, porque va a permitir que esta iglesia crezca con los que ya estamos y con los que están por venir, porque Dios sabemos que va a obrar para el bien de su iglesia cuando predicamos y le obedecemos. Por eso Pablo dice que ha sufrido por la iglesia y ha seguido lo que Dios le ha indicado para hacer por nosotros. Pero nosotros debemos seguir ese ejemplo. Hemos visto que Cristo es el jefe de la creación, pero el mundo no es su cuerpo. Hemos visto que Cristo es la cabeza de la iglesia, pero su iglesia sí es su cuerpo. Es interesante, porque aunque Cristo ha creado al mundo y lo sustenta, lo mantiene, pero Él tiene una relación especial con la iglesia. La iglesia que somos nosotros, los que hemos confesado a Cristo como nuestro Señor y Salvador.
Y esto quiere decir que solo a través de la vida de Jesucristo, esta iglesia y toda la iglesia, su cuerpo, tendrá vida. Solo por medio de Cristo. Y como les dije antes, si nosotros, los que hemos sido reconciliados con Dios, los que personalmente, cada uno de nosotros ha recibido a Cristo en su corazón, persevera predicando el Evangelio, esto va a repercutir en un crecimiento de la iglesia de Cristo, en un crecimiento del cuerpo de Cristo. Ese crecimiento va a ser, nos indica el texto, hablando de la palabra de Dios, llevando el Evangelio. No nos podemos quedar callados. E incluso aún callados tenemos que manifestar lo que Cristo ha hecho en nuestra vida por medio de nuestras acciones, nuestra actitud, nuestra forma de ser, de responder, de compartir con los demás. Tenemos que hablar a otros de Cristo. ¿Y por qué es importante esa realidad? En este caso podemos decir, porque Cristo está en ti y Cristo está en mí. Y tenemos que hablar de lo que tenemos. Y sabemos que lo que tenemos es lo mejor que puede obtener cualquier persona. Entonces, habla a los demás de Cristo, porque nosotros hemos sido reconciliados con Dios para eso, para predicar el Evangelio de Jesucristo. Demuestra que realmente has recibido a Cristo en sus corazones. Ahora vivimos en Cristo y ahora nosotros permanecemos en Él y tenemos la esperanza de que en un futuro vamos a ser como Cristo. Dice, cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, ustedes serán manifestados con Él en gloria. Amén. Esta promesa, con certeza podemos decir que un día seremos perfectamente como Cristo. Pero mientras estemos en este mundo, aquí, debemos cumplir y obedecer lo que Cristo nos ha mandado a predicar, que es su palabra. Esta esperanza que tenemos en que un día estaremos con Cristo y seremos como Él, nos anima, nos motiva hoy en día para predicar su evangelio, porque sabemos que es lo mejor que nos espera, que lo que nos espera es mejor que lo que estamos viviendo en la actualidad. Vive de una manera digna para que podamos alcanzar a otros para Cristo. Por eso debemos perseverar predicando el evangelio de Jesucristo. Y con lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué podemos aplicar para nuestra vida cristiana? En primer lugar, en agradecimiento a Cristo, vive una vida conociendo su voluntad y viviendo su voluntad. ¿Cómo es eso? Mantén firme tu fe en Él. No rechaces la esperanza que te da su palabra. Comparte su palabra con otros. Que las personas a tu alrededor puedan ver a Cristo en ti. Ten siempre buenas palabras en tu boca. Responde con bien al mal. Wow, qué difícil. Pero ¿cómo podemos responder con bien al mal? Ama a los que te odian. Ora por los que te persiguen. Bendice a los que te maldicen. A los que son hipócritas también. Muestra tu gozo aún en las adversidades. Porque a pesar de lo que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor, nuestro gozo, nuestra paz, nuestra alegría está en nuestro Señor Jesucristo. Y a las personas que nos visitan hoy y quizás te sientas confrontado, eso está bien. Porque quizás Dios pueda reconciliarse contigo hoy. Quizás Dios pueda reconstruir tu vida hoy. Dios te ama. Dios ha sido muy paciente contigo. Él quiere que te acerques a Él.
Él quiere ser tu amigo. Y hoy puede ser un día que puedas tomar decisiones. Y si tomas la decisión de seguir a Cristo como tu Señor y Salvador, es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. ¿Verdad que sí, hermano? Amén. Y tú, hermano, si tu relación con Dios hoy no está bien, hoy mismo puedes restaurarla. Ya le conoce su voluntad. Ahora camina como es digno de Él. Obedece su palabra, da fruto, comprométete a predicar su evangelio. Cristo te quiere llamar santo, intachable e irreprochable delante de Dios. Y no olvides, Cristo te ama y te ha reconciliado con Dios por medio de su muerte en la cruz. Amén. Sí, Dios y Padre, Señor, gracias te damos por tu palabra escrita, Señor, que en ella nos deja indicaciones para nuestro diario vivir. Y hoy te damos gracias, Señor, porque tú, desde que te hemos confesado como nuestro Señor y Salvador, tú nos has sacado de ese mundo de las tinieblas en las cuales nos encontrábamos, Señor. Estábamos cegados, no conocíamos el bien ni el mal, Señor. Más que todo, practicábamos el mal, Señor. Queremos darte gracias porque tú nos has reconciliado contigo por medio de tu Hijo Jesucristo. Nos has trasladado a su reino y gracias a eso ahora tenemos un Rey y Salvador, un Rey de Reyes, nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tratar de obedecerte día tras día. Sabemos que somos imperfectos, Señor, que cometemos errores, que pecamos, que nos equivocamos, pero queremos siempre acudir a ti para que tú nos levantes y sigamos caminando contigo, Señor. En tu nombre, Señor, oramos, dándote las gracias por la salvación y la vida eterna que hemos tenido por medio de tu Hijo Jesucristo. En tu nombre, Señor, oramos.